¿Ya? ¿Listo? ¿Grabando? Así que pueden comenzar. Bueno, damos inicio al evento. Este seminario interno tiene como invitado hoy Manuel Rivera, que es postdoctorado en estética, trabajando con Claudia Lira, y él va a hablar de religión y poder político en el Lichí. Sí. Así que él va a hablar unos 30 minutos. Exacto, sí, ese es el plan. Ojalá eso, no y después podemos abrir para preguntas o abrir una conversación. Eso, así que cuando te has listo puedes comenzar con tu presentación. Gracias, Jessica. Gracias por venir. Digamos, a los que están aquí presentes, también a los que están conectados en línea, les agradezco su asistencia. Voy a hablar hoy día sobre un texto chino clásico, el Li Ji, y específicamente sobre religión y política. Cambió el título un poco. Religión pasó de religión y poder político a religión y política en el Li Ji, pero el tema es básicamente el mismo. Y ahí agregué un subtítulo que tiene que ver con algo que voy a mencionar brevemente hacia el final, bueno, que también trasunta toda la ponencia, que es el esfuerzo por establecer una lectura postsecular de estas dos cuestiones en este texto chino clásico. Entonces, el Li Ji se traduce como registro de los ritos. Es un texto chino clásico, es decir, un texto de la China antigua que está escrito en el lenguaje de esa misma época, que difiere mucho del mandarín actual. Y consiste en una serie de capítulos que describen diferentes prácticas rituales, incluyendo, por ejemplo, ofrendas rituales, sacrificios también, principios éticos, normas sociopolíticas, etc. Es un texto muy diverso que aborda una gran variedad de temas. Yo aquí elijo enfocarme en dos grandes temas: religión y política, pero se puede abordar desde una multitud de distintas perspectivas. La fecha de redacción del texto no es clara, sin embargo, por lo menos en la China continental, la versión o interpretación que se ofrece es que es un texto de la dinastía Han, que fue escrito durante esa misma época, pero también se reconoce que hay muchos elementos del texto que proceden originalmente de la época de los estados guerreros. Es decir, el texto habría sido redactado quizás en el siglo I o II antes de Cristo, pero muchos de los contenidos hacen referencia a cosas que fueron escritas en el siglo IV o III antes de Cristo. Eso no está claro, es todo un debate. Pero lo cierto es que el Li Ji, o el registro de los ritos, como yo elijo traducir el título del texto, el nombre del texto, se enmarca dentro de la tradición confuciana. Es decir, está a la par con otros textos como el Menzi, el Chunzi, el Lungyu y así, ¿no? Que son textos que se reconocen como clásicos confucianos. Uno de estos textos es también el Li Ji, pero es menos conocido. Por eso quizás no lo han escuchado o no han visto una presentación al respecto. Pero hay varios especialistas que durante los últimos 20, 30 años se han ido enfocando cada vez más en este texto. A mí en particular me gusta mucho porque es uno de los pocos textos que se explayan respecto de una serie de aspectos propios del confucianismo y en específico en referencia a prácticas rituales. Así también como la relación que las prácticas tienen con la religión y la política. El hecho es que en el contexto de la academia angloparlante y francoparlante, la interpretación dominante del texto es, a mi juicio, secular o secularista. Es decir, la gran mayoría de los académicos se esfuerzan por interpretar el texto como uno secular. Y lo digo eso en referencia al marco conceptual secular, a la oposición no solamente que se establece dentro de ese marco entre religión y política, sino que también entre lo supernatural y lo funcional, entre lo sagrado y lo profano. Todo el marco secular, no solo en términos de la separación de la Iglesia y el Estado, que es lo que fácilmente viene a la mente cuando hablamos de secularismo, sino que también el desarrollo de una cosmovisión donde se produce lo que Weber llama un desencantamiento del mundo, ¿no? El secularismo refiere también a esa misma cosmovisión, a esa misma cosmología. Y en ese sentido refiero a la diferenciación entre lo supernatural y lo funcional. Según ese marco, entonces, es que
básicamente lo que muchos académicos franceses, ingleses, digamos, estadounidenses, etcétera, dicen del Li Ji es que es un texto que no es religioso ni ritual en su contenido, sino que es social y político. Y se establece una distinción muy fuerte entre estas dos cuestiones, que ahora se las voy a explicar en más detalle. Y esta es una lectura que al mismo tiempo se hace no solo del Li Ji, sino que del confucianismo en su conjunto. Es decir, el Li Ji ahí cae como por efecto de un daño colateral, por así decirlo. A pesar de que hay varios académicos que establecen esta interpretación específicamente en referencia al Li Ji, y voy a hablar de uno de ellos. Entonces, aquí tenemos el caso de un connotado sinólogo francés que es Leon van der Merch, que nos dice lo siguiente respecto del Li Ji y otros textos confucianos. Este cuerpo de textos no tiene ningún fundamento religioso, nunca fue considerado en China como proveniente de una revelación divina. La revelación con la que se la asocia no es divina, sino humana. Si se encuentran en ella la codificación y explicación de las prácticas religiosas corrientes de la China antigua, es desde el punto de vista sociopolítico o político-social. Es decir, como pueden ver, en esta explicación se establece o más bien se explica el confucianismo en función de esta misma distinción entre lo sociopolítico y lo divino religioso, ¿cierto? El confucianismo no tendría nada que ver con lo divino ni lo religioso, sino que exclusivamente con lo social y lo político. Esa es básicamente la gran interpretación. Y esto, en un texto, que contiene una serie de capítulos, este es el capítulo del confucianismo escrito por Van der Merch. El texto se llama El hecho religioso. Es decir, este es el entendimiento paradójicamente, de la religión confuciana que se desprende de un texto como este, ¿no? Es decir, el lector llega al capítulo del confucianismo y lo primero que le dicen es, bueno, de hecho, el confucianismo religioso no tiene nada. No sé si me explico. O sea, tiene una... Lo menciono esto no solamente en términos de que sea un connotado sinólogo, sino que en términos de que son ideas que se difunden, son ideas que circulan y que ya existen ahí, están establecidas. Otro ejemplo de cómo circulan estas ideas, ya pasando al ámbito anglosajón, es el siguiente. Sor Hun Tan, que es una sinóloga estadounidense, ella es de origen, si no me equivoco, chino, pero ha estado viviendo en Estados Unidos hace años ya. Ella está enmarcada dentro del ámbito académico anglosajón. Y explica el confucianismo, o más bien la figura de Confucio en particular, de la siguiente forma. Aunque Confucio participaba en las actividades religiosas de su época y no negaba la existencia de fantasmas y espíritus, hacía hincapié en las funciones sociales de este mundo más que en todo lo sobrenatural de los ritos religiosos. Y esto lo encontramos en The Oxford Handbook of Secularism, en el manual del secularismo de Oxford, que es también un tipo de publicación bastante influyente, ¿no? Y se observa aquí naturalmente la misma distinción, ¿no? La función social por un lado y las actividades religiosas o lo sobrenatural por el otro. Y estas dos cuestiones son entendidas como en una relación de contradicción, ¿no? También incluso de exclusión. Es decir, es una cosa o la otra. Y ahora pasamos específicamente al Li Ji, es decir, al texto con el que partimos, ¿no? El que será el foco de esta presentación. Y esto en referencia al trabajo de Michael Pure, que es un influyente antropólogo y sinólogo estadounidense, basado en Harvard. Él está en Harvard hace como ya 20 años. Se graduó de la Universidad de Chicago. Y desarrolla en una serie de papers que ha publicado durante ese mismo periodo, durante los últimos 20 años, toda una interpretación del Li Ji. Y esta interpretación, a mi juicio, procede básicamente según los mismos parámetros del confucianismo en general, en la mano de estos otros autores, que ya les digo ejemplo. Entonces, Pure nos dice, entonces, ¿qué argumenta el texto? Y está hablando acá del Li Ji. Para empezar, está claro que no afirma que los sacrificios se organicen siguiendo directrices divinas. De hecho, no se organizaban en respuesta a las acciones de los poderes divinos, ya fueran espíritus o antepasados. Por el contrario,
El argumento es simplemente que había ciertos elementos en el cosmos, incluyendo todo, desde la montaña a los seres humanos muertos, que tenían características relevantes para los seres humanos vivos. Estos elementos en sí parecen haber sido totalmente indiferentes a los humanos. Su relevancia era simplemente desde el punto de vista de los vivos. Es decir, aquí se intenta decir de que básicamente el Li Ji funcionaba o se origina respecto de una funcionalidad práctica, ¿no? Es decir, la argumentación de una otra manera se remite a esa misma manera de entender. Pero en la manera de un cierto utilitarianismo, diría yo, también un cierto constructivismo en frases como, por ejemplo, desde el punto de vista de los vivos, desde el punto de vista de los humanos. Según Piaget, la naturaleza, como se explica en el Li Ji, se la entiende exclusivamente en función de los beneficios que prestan a los humanos, los beneficios concretos. Desde ese punto de vista se entiende y se explica la naturaleza. Y también la serie de ritos que se realizan y sacrificios que se le ofrecen a la misma naturaleza, que él no lo niega. Y después, ahora vamos a mencionar otros pasajes que reflejan eso. Pero estos sacrificios, según esta interpretación, habrían tomado lugar respecto de estas funciones prácticas, que se oponen a las directrices divinas, ¿no? Una argumentación que en ese sentido se asemeja mucho a la que ofrece Vandermeer del confucianismo en su conjunto, ¿no? No es una revelación divina, sino una función social y política, lo que define no solamente el sacrificio, sino que el ritual en general en el Li Ji, y que resulta también el entendimiento de lo que es la política. Específicamente en referencia al Li Yun, que es un capítulo del Li Ji, específicamente, aún más específicamente, el versículo 25, es que Piaget concluye lo siguiente: los rituales definen la relación y las disposiciones adecuadas que los humanos deben tener con el cielo, con los productos que obtienen de la tierra y con los fantasmas y espíritus. Es decir, básicamente lo que aquí Piaget intenta decir es que, para ser más específico, la función práctica concreta que cumple el ritual es la de desarrollar este tipo de disposiciones. No simplemente respecto de la naturaleza, sino que respecto también del cielo y del mundo de los espíritus y los fantasmas. Es un término que se repite mucho en los textos chinos antiguos, Hui Shen, que significa fantasmas y espíritus. Entonces, según su interpretación, esto es lo que define el ritual, ¿no? Es esta capacidad de entregarle al ser humano directrices, lineamientos respecto de cómo debe relacionarse con las diferentes entidades que componen el cosmos. Respecto del Li Yun en general, Piaget también nos dice que es claro al respecto. El ritual fue creado por los humanos y la construcción de un orden propio es un proyecto humano de transformación y organización del mundo a través del ritual. Entonces, no se trata solamente de que el ritual tenga una función práctica respecto del desarrollo de ciertas formas de disposiciones, respecto del entorno, etcétera, sino que también ese mismo funcionalismo o utilitarianismo del ritual define también o redunda en una especie de humanismo, ¿no? Es decir, es algo hecho por humanos para humanos. Esta argumentación, como pueden ver, procede también respecto de esta distinción entre lo humano y lo divino, ¿no? Lo funcional y lo supernatural. Se intenta hacer ver que en la medida en que el rito o los rituales, incluyendo los sacrificios y las ofrendas, tuvieron esta función, digamos, estuvieron más bien definidas por estas funciones prácticas. Entonces, en la medida en que se comprueba eso, se comprueba entonces que no hay una dimensión supernatural en ellos, ¿no? Que no hay, por lo tanto, un elemento espiritual religioso en los mismos. En resumen, entonces, nos dice Piaget, el sacrificio permite al sabio
construir su gobierno afectando las disposiciones del populacho. Como tal, el sabio es capaz de gobernar con eficacia. Entonces, es lo mismo, repite aquí lo mismo, pero lo dice ya no en referencia al ritual, sino que a la gobernanza, la figura del gobernante, que es de gran importancia en varios capítulos del Lichi. Es decir, el ritual tiene muchas veces una función política. Y esto es algo que es reconocido por prácticamente todos los especialistas. Es decir, el ritual es siempre político. Lo que distingue esta argumentación es el hecho más bien de que esa política ritual, o ese ritual político, está dislocado o no tiene ninguna relación con esta dimensión divina, en esta argumentación. En este caso se repite la argumentación de que el ritual y la política consisten en enseñarle al pueblo cómo relacionarse con el mundo, cómo construir determinadas disposiciones en el pueblo, en el populacho, como aquí yo traduzco, de populas, como él pone en inglés. Y entonces, en este sentido, el funcionalismo del ritual redunda en una política secular, o una especie de humanismo, o una política humanista, por así decirlo. Y en relación a esto mismo es que Piaget nos define la monarquía de la siguiente manera. Esta es sin duda una visión humana de la monarquía, en oposición a una visión divina de la misma. De hecho, se trata de una forma notablemente fuerte de monarquía humana, en la que las relaciones del rey con el mundo divino, con el pueblo en su conjunto, se definen explícitamente como simplemente forjadas a través del ritual. Ahora, en este punto entonces, espero haber establecido que esta lectura secular afecta no solamente el confucianismo en su conjunto, sino que también el Lichi, y particularmente en la obra de Michael Piaget. Y la cito porque es un académico de una cierta influencia en el ámbito de los estudios chinos antiguos, y el mero hecho de que esté en Harvard juega, por supuesto, un rol en eso, ¿no? Entonces, quiero hacer ver aquí que esta lectura, si bien tiene puntos fuertes, si bien la evidencia en gran medida trabaja a favor de ella en ciertos sentidos, en otros no. Creo en ese sentido que por lo tanto es pertinente preguntarse si acaso la lectura secular del Lichi es apropiada o no. Esa es, por lo tanto, la pregunta que guiará lo que resta de esta ponencia. Creo que en ese mismo sentido es preciso preguntarse si acaso este marco secular realmente nos permite comprender el texto. Y cuando hablo de comprensión me remito a Hans-Gerd Gadamer, cuando él dice que lo que ha de definir las humanidades y las ciencias sociales es precisamente ese esfuerzo por comprender, por entender. Y no necesariamente un esfuerzo por hacer calzar un texto o un pensador en un marco preexistente. Es necesario en ese mismo sentido, en el esfuerzo que hace el académico por alcanzar una comprensión, un entendimiento de un texto, desarrollar un cierto tacto, desarrollar una cierta sensibilidad, específicamente respecto de la capacidad de en primer lugar, aceptar la alteridad del texto y luego hacer un esfuerzo por dar cuenta de esa alteridad. Independiente del hecho de que eso permita o no que el texto se enmarque dentro de un marco conceptual ya preexistente. En este caso sería el marco secular, ¿no? Entonces, desde ya aquí transparento mi metodología, mi posición hermenéutica, que es esta, la de Gadamer. Porque digo esto, porque creo que en última instancia interpretaciones como la de Piaget revelan una cierta falta de sensibilidad, revelan una cierta incapacidad de realmente abrirse a la alteridad del texto. Y en lo que sigue pretendo demostrar exactamente cómo. Sugiero aquí al mismo tiempo una forma de cultivar esa sensibilidad. Y esa, en este caso en específico, consistiría en dudar de la validez a priori del marco secular, que es lo que la gran mayoría de los académicos han hecho respecto de la relación entre la religión y política en el confucianismo y específicamente en el Lichi. Acá he citado algunos, pero hay muchos otros ejemplos. De hecho,
para los propósitos de esta presentación los tuve que elegir con pinzas, pero hay multitud de ejemplos respecto de estas maneras de interpretar el confucianismo. No tanto respecto del Li. Como ya mencioné, el Li es un texto que no se estudia tanto, pero los pocos que lo estudian, como vio, repiten también este mismo marco secular de explicación. Entonces, creo que es preciso dudar de la validez de ese marco y al mismo tiempo, por lo tanto, considerar la posibilidad de que existen formas de religiosidad sin revelación. Es decir, una de las cuestiones que está presente en todas estas formas de argumentación es que en la medida en que no hay una revelación divina, entonces no hay religiosidad, ¿no? Que es para mí una manera bastante eurocéntrica de entender la religiosidad, por decirlo menos. De hecho, no me queda claro realmente cómo prosigue esa manera de entender la religiosidad, sobre todo en el ámbito de los estudios chinos antiguos y de la China en general, pero lo hace. En el ámbito de los estudios religiosos, esa manera de entender la religiosidad o la religión en general ya ha sido cuestionada por décadas. La verdad, ¿no? Son muy pocos los verdaderos especialistas que han sido entrenados dentro de los estudios religiosos que vayan a pretender que la revelación divina es la única forma de sustentar una creencia religiosa. Y sin embargo, esa es la argumentación que se observa en tanto académicos como los que ya he citado. Es preciso, por lo tanto, considerar la posibilidad de que hay formas de religiosidad que no necesariamente dependen en una revelación. Y al mismo tiempo, no descartar la posibilidad de que política y religión puedan convivir dentro de esas mismas tradiciones religiosas, ¿no? Que escapan a los marcos europeos, que tienen otra historia, que tienen otro bagaje, etc. Y en ese mismo proceso, entonces, creo que es preciso volver a la fuente, es decir, con todas estas cuestiones en mente, volver a la fuente y específicamente a Li Ji, en este caso, ¿no? Entonces, eso es lo que voy a hacer ahora. Y vamos a partir con un pasaje que Pío refiere, que es el versículo 25 del Li Yun, que es un capítulo del Li Ji, y que dice así: así fue como los antiguos reyes se preocuparon de que los ritos no fueran comprendidos o alcanzados por los de abajo. Por ello sacrificaron a ti en el suburbio de la capital y así establecieron el lugar del cielo. Sacrificaron en el altar de la tierra dentro de la capital y así demostraron los beneficios derivados de la tierra. Entonces, es cierto que el ritual y en particular estos sacrificios tienen una función práctica, ¿no? Es decir, las fuentes claramente dicen eso. Y en ese sentido, el énfasis que ponen los académicos en este aspecto del ritual, específicamente en el Li Ji, es acertado. Ahora, eso no necesariamente significa que el marco secular sea válido, y eso es lo que pretendo demostrar ahora. Pero de partida, me gustaría hacer ver que ese aspecto en particular de la interpretación secular o de la lectura secular está bien fundamentado. Se observa eso acá, ¿no? Es decir, demostrar los beneficios derivados de la tierra. Es decir, básicamente, según este pasaje en específico, el sacrificio o los sacrificios que se hacen en el altar de la tierra tienen una función práctica. Es decir, hacer ver que la tierra le entrega cosas a los seres humanos y se da a entender, por lo tanto, que de esa manera entonces se pueden demostrar, digamos, al mundo de que el humano le rinde tributo a la tierra, por así decirlo, le rinde culto por lo que ella le entrega. A algo así se da a entender, ¿no? Entonces, esa dimensión está ahí, y esto es algo que se repite también en otros pasajes. Pero continuamos acá con el versículo 25, que dice así, que continúa así: los sacrificios en el templo ancestral dieron un lugar fundamental a los sentimientos de la benevolencia. Por medio de los altares de las montañas y los ríos se alojaron a los fantasmas y espíritus. Por medio de los sacrificios de la casa o en la casa,
de los 5 sacrificios de la casa, se definieron las diversas, ahí me equivoqué, se definieron las diversas ocupaciones del pueblo. Entonces, nuevamente, aquí se observa esa dimensión práctica del ritual. Con excepción de este pasaje que aquí subrayé, el resto de lo que se dice el ritual tienen un carácter bastante pragmático, bastante funcional, ¿no? Es decir, los sacrificios en el templo ancestral tienen la función de dar a entender o transmitir, dar lugar a los sentimientos de la benevolencia, ¿ven? Que se puede también traducir como humanidad, es decir, incluso como civilidad, la capacidad de una persona de tratar bien a otra, de relacionarse con no solo un individuo, sino que con el conjunto de la sociedad de manera armónica, de manera adecuada. Eso es lo que de una otra manera se encapsula dentro del concepto del Ren, que es un concepto fundamental dentro del confucianismo y dentro de la cultura china en general. La cordialidad, la benevolencia, la capacidad de ponerte en el lugar del otro, etc. Entonces, él se da a entender acá de que cuando se hace ese sacrificio en el templo ancestral, que es un sacrificio propiamente tal, es decir, implica matar un animal, ¿cierto? Y eso es lo que se explica así explícitamente y en detalle, de hecho, en otros capítulos del Lichi. Aquí lo que se intenta decir, sí, ok, matamos a un animal, hacemos un sacrificio, pero ¿cuál es el objeto de eso? Bueno, darle a entender al pueblo o a la gente o al mundo de que es preciso ser benevolente, ¿no? Y algo similar ocurre con los 5 sacrificios de la casa, que tiene que ver, si no me equivoco, con el hecho de que cada casa está dividida en 5 lugares diferentes y en cada de esos lugares hay una deidad. Por ejemplo, la deidad del horno, ¿no? Que hasta hoy es algo importante, no en las grandes ciudades, pero si uno va al campo en China, es una deidad que todavía se la venera, ¿no? Así hay otras 4 más. Esas son las 5 deidades de la casa. Entonces se hacen sacrificios. Hoy en día se le prenden incienso a esa deidad, ¿no? Y se hace todo eso con el propósito de definir las diversas ocupaciones, es decir, básicamente determinar el tipo de cosas que tiene que hacer la gente en la casa. Y por lo tanto, eso sería también una función práctica. Algo ligeramente diferente parece pasar con los altares de la montaña y las tierras, que tienen la función de alojar a los fantasmas y espíritus. Esa sería una cuestión ya más abiertamente espiritual o religiosa. Que, por ejemplo, Pío la cita y la traduce así tal cual. Yo aquí estoy siguiendo su traducción, de hecho, al traducir fin de esta manera. Eso se puede traducir como alojar, hospedar, albergar, recibir, etc. Y ahí sigo su propia explicación, que no es la que desarrolla Lake, de hecho. Pero él lo traduce así y no desarrolla esa idea, lo deja así. No se enfoca en eso, no le da más vuelta. Simplemente recalca lo otro, ¿no? Lo que ya he explicado, esta funcionalidad, este funcionalismo del ritual, a la hora de explicar el sentido de los sacrificios, el propósito de los mismos. Y luego entonces hay otros pasajes del Jung que hablan no de los sacrificios, sino que del gobierno, que forman también las prácticas de gobernanza, que son entendidas también como estando dentro del ritual, de lo que es Li, el rito, o los ritos, o los rituales, etc. Y el versículo 12 de este mismo capítulo explica lo siguiente: de este modo, el gobierno es el medio por el cual el gobernante guarda y protege a su persona y por lo tanto debe tener una conexión fundamental con el cielo. El gobernante utiliza una variedad de formas para enviar sus mandatos. El mandato que se envía desde el altar de la tierra es el de la receptividad y docilidad de la tierra. Es decir, ahí nuevamente observamos esa función práctica de los sacrificios que se realizan en el altar de la tierra. Sí. El altar de la tierra tenía y debiese mencionar esto,
tenía una gran importancia dentro de la China antigua en términos de las instituciones y prácticas políticas de la época. El altar de la tierra era... había muchos altares de la tierra. Existían los altares de la tierra del rey, de los príncipes, de las otras jerarquías, hasta llegar al pueblo, y cada uno de ellos tenía funciones diferentes. Pero se entendía que era una cuestión fundamental a la hora, por ejemplo, de conquistar una ciudad, tomar posesión del altar de la tierra de la misma. De hecho, una de las expresiones que se repiten para hablar de la destrucción de un estado, de un pueblo, o más bien de un reino, es decir, se destruyeron los altares de la tierra de ese reino. Se fueron destruidos esos altares, como para dar a entender de que se acabó ese reino, se acabó esa familia que estaba a cargo de esa misma zona, etc. Se tiene, por lo tanto, una fuerte e importante dimensión política. Y sin embargo, acá se lo explica en términos de el desarrollo de una receptividad y docilidad de la tierra. Lo que se intenta decir entonces, al parecer, es que la función de las prácticas artificiales asociadas al mismo altar de la tierra son nuevamente las de transmitir ciertos valores, ciertas formas de relacionarse con la tierra, ¿no? Es decir, de ser receptivo respecto de la tierra, ser dócil respecto de ella, etc. Y esto es algo que también se dice respecto de otras cosas que el gobernante envía sus mandatos, que esto tiene una connotación de lo de enviar cosas y por lo tanto lo de enviar algo, es algo que se dice no solamente del gobernante, sino que también de las deidades. Por ejemplo, en textos como el Kuo Yu, que se traduce o se podría traducir como los relatos de los estados, se habla, por ejemplo, de cómo ciertos espíritus envían maldiciones o también bendiciones a un estado o a una persona en función de tal o cual acción que ellos llevaron a cabo. Tiene una connotación, por lo tanto, de enviar no tanto en un sentido horizontal, como en un sentido vertical. Implica una cierta jerarquía. Entonces, cuando se habla aquí de enviar mandatos, es justo, o diría yo, está justificado concluir que se está hablando del pueblo. Es decir, cuando algo se envía, cuando se envía un mandato, el receptor de ese envío es el pueblo. Y en este caso, por lo tanto, el gobernante realiza los sacrificios en el altar de la tierra, que es el altar más importante. ¿Y qué es lo que envía? Envía entonces esto, receptividad y docilidad. Al mismo tiempo, el mandato que se envía desde el templo ancestral es el de la benevolencia y la rectitud. Nuevamente, observamos también el concepto de benevolencia. El mandato que se envía desde el altar de las colinas y los arroyos es el movimiento y la actividad. El mandato que se envía desde los 5 sacrificios de la casa es el de los estatutos. Así los sabios o gobernantes garantizaron la seguridad de sus personas. Entonces, nuevamente, observamos esa dimensión práctica de los rituales. Ahora bien, específicamente en referencia a un sacrificio y un altar que ya hemos mencionado varias veces, me gustaría mostrarles otro pasaje, que es el versículo 22 del Yao de Shan, que es un capítulo del Li Ji. Y este pasaje habla, como ya mencioné, este pasaje habla específicamente del altar de la tierra. Ofrece una de las explicaciones más extensas de los fundamentos cosmológicos de ese mismo altar. Es el único pasaje en el Li Ji, de hecho, no es que ofrezca una de las explicaciones más extensas, sino que ofrece la única explicación
extensa o de cierta extensión de este mismo altar. Es decir, básicamente todos los otros pasajes simplemente mencionan este altar y dan a entender que se relaciona con tal o cual entidad respecto, por ejemplo, del gobernante y luego también de un determinado país, etcétera. Se da a entender también que cumple ciertas funciones respecto del pueblo, etcétera. Sin embargo, no se explaya el texto en pasajes como ese respecto de cuáles son los basamentos cosmológicos y metafísicos específicos de ese altar. Eso solamente sucede en este pasaje. Y por lo tanto creo que es de mucha importancia leerlo detenidamente para entender qué está en juego en términos de un entendimiento de lo no humano, de lo supernatural, a la hora de explicar el altar de la tierra y las funciones de este mismo altar, ¿no? Y en específico en referencia a los sacrificios que se realizaron en ese mismo altar. Y se dice entonces lo siguiente: en el altar de la tierra, el gobernante sacrificó a la tierra y alojó la energía de Yin. Al sacrificar, el gobernante se situó mirando hacia el sur, al pie del muro norte, respondiendo al significado del Yin o de la energía Yin. Se utilizó un día ya para el sacrificio, para emplear un día inicial del ciclo. El gran altar de la tierra del Hijo del Cielo debió recibir la escarcha, el rocío, el viento y la lluvia, para que el chi del cielo y de la tierra se comunicaran entre sí. Es decir, aquí observamos un aspecto marcadamente diferente de este mismo altar del que ya se ha mencionado anteriormente, ¿no? Ahora, esto es aún más interesante considerando que el pasaje procede de una manera similar a los pasajes anteriores. Y se dice entonces que fue mediante el altar de la tierra que se rindió culto al Tao de la tierra. La tierra sustenta todas las cosas, mientras que el cielo cuelga sus brillantes signos. Los recursos se toman de la tierra, las reglas se derivan del cielo. Por esta razón se respetó al cielo y se cuidó amorosamente a la tierra. Y así se enseñó al pueblo a retribuir sus favores. Entonces, el texto vuelve a esa función práctica del ritual, ¿no? Y en específico del altar de la tierra. Ahora bien, creo que aquí es importante recalcar específicamente a quiénes atinge esa función práctica. Y eso es algo que los otros textos dan a entender, pero que solamente se explicita aquí, solamente se dice de manera clara en este versículo en específico. Y es que aquellos a quienes les atinge esta función práctica, pedagógica del ritual, es el pueblo. Es por medio en específico, en este caso del altar de la tierra, es por medio del altar de la tierra que el pueblo adquiere enseñanzas, ¿no? Ahora bien, eso contrasta con lo que el propio gobernante experimenta y vive en el mismo proceso de realizar los sacrificios en el altar de la tierra. Su altar de la tierra, que es más importante, ¿no? El altar de la tierra del Hijo del Cielo, es decir, del monarca, del que más tarde vino a ser el emperador, ¿no? Es todo un tema respecto de si acaso un concepto como Tianzi, es decir, Hijo del Cielo, es algo que debe entenderse exclusivamente en referencia a la dinastía Han, o si es algo que también explica la época de los Estados Guerreros. Se usaba el concepto de Hijo del Cielo durante los Estados Guerreros, y si se lo usaba, a qué hacía referencia, etc. Lo cierto es que hace referencia a un monarca, a un gobernante y a una persona que tiene poder, ¿no? Que está en una posición de autoridad, que está al tope de la jerarquía social y política china antigua. Y entonces, ¿qué es lo que vive ese monarca o gobernante?
Ese es el carácter que se repite en este mismo pasaje, así también como en otros que ya mencionamos, ¿no? Cuando hablo de gobernante, cuando hablo de monarca, hablo de Chun, que es la manera en la que los textos chinos clásicos se refieren a esta misma figura. O la mejor, o una buena traducción para ese mismo carácter sería el de gobernante o monarca. Entonces, ¿qué es lo que vive el gobernante o monarca? Bueno, algo bastante diferente a lo que vive el pueblo, ¿no? Vive una conexión íntima con las fuerzas del cosmos, ¿no? Es decir, el monarca sacrifica y aloja la energía allí. Luego se posiciona de una determinada manera y de esa misma forma entonces el Hijo del Cielo recibe también las carchas, el rocío, el viento y la lluvia para que de esa forma el chi del cielo y la tierra se comuniquen entre sí. Se utiliza acá el concepto de Tan para eso. El concepto, esa es mi traducción de cómo se ocupa ese mismo carácter chino, pero básicamente ese carácter hace referencia a algo que está abierto por ambos lados, digamos, que fluye en ambas direcciones, que implica un proceso de intercambio, de interrelación. Es algo que se utiliza en referencia, por ejemplo, a las relaciones entre parientes, la existencia de una reciprocidad en las relaciones familiares. Y en este caso se lo ocupa respecto de lo que el sacrificio en el altar de la tierra genera. ¿Y qué es lo que genera? Genera una conexión entre el cielo y la tierra. Pero ¿quién está al centro de esa conexión? Obviamente la práctica sacrificial, pero también y más importantemente, ¿quién la lleva a cabo? El gobernante, ¿no? Creo que es importante también en ese mismo sentido recalcar el hecho de que si bien acá se habla de fenómenos atmosféricos, luego también se los entiende como energías, ¿no? Es decir, se habla de las carchas, el rocío, el viento y la lluvia, pero luego se entiende todo eso como reflejo de una energía, ¿no? Es decir, la imagen que se desprende de acá es de algo que se abre por ambos lados. El altar de la tierra funciona como un canal, ¿no? Es decir, está abierto por arriba y está abierto también por abajo. En la medida entonces que el gobernante realiza los sacrificios propios de ese altar, se permite que circule libremente esa energía desde el cielo hacia la tierra y viceversa. El proceso de recibir las cartas, el rocío, el viento y la lluvia no es simplemente una cuestión meteorológica, sino que es una cuestión energética, ¿no? Entonces, entender esto desde un punto de vista puramente materialista es, a mi juicio, engañoso. Al mismo tiempo, es preciso entender que estos se desarrollan en el contexto del yin y el yang, ¿no? Y el yin y el yang poseen, a mi juicio, una dimensión no solo energética, sino que también espiritual. Son fuerzas que rigen el cosmos. Son las fuerzas que también componen los propios espíritus, ¿no? Y los fantasmas. Es algo que el Li también explica en varios otros pasajes. El hecho de que los espíritus y los fantasmas están compuestos también de estas mismas energías. Y otro aspecto importante también que creo preciso destacar es el que se aloja esta energía. Es decir, el gobernante recibe esa energía, la alberga. La práctica sacrificial permite guardarla ahí mismo en el altar. Y como pueden ver, esto es algo que todas estas cuestiones son exclusivas del gobernante, no son cosas que el pueblo experimente. El gobernante está al centro de todas estas cadenas energéticas, pero el pueblo
simplemente recibe a partir de eso una enseñanza. Y esa enseñanza es práctica. Entonces, lo que yo observo ahí es más bien una relación de reciprocidad entre los ámbitos de la religión y la política, o los ámbitos de lo espiritual y lo energético y lo político. Una relación en la cual no existe una contradicción entre estas diferentes dimensiones del ritual. Y esto, dicho de otra forma, significa que, al menos en ese pasaje, que como ya dije, es uno de los más extensos en el Liji sobre el altar de la tierra, en ese pasaje, este altar funciona tanto como un canal energético como un dispositivo pedagógico. Es decir, son dos caras de una misma moneda. Y de hecho, estas dos dimensiones de la práctica sacrificial relacionada con el altar de la tierra se explican una al lado de la otra. Ahí me salté un pequeño párrafo para no hacerlo tan largo, pero lo que les mostré es lo que básicamente dice el pasaje. Y se transita de un tema al otro con la más absoluta normalidad. Creo que a la hora de entender esta misma reciprocidad, esta misma coexistencia entre lo funcional, pedagógico y lo energético, espiritual, es preciso entender la existencia de diferentes clases sociales, básicamente, de diferentes segmentos de la población china antigua. Tenemos por un lado el pueblo y tenemos por otro lado el gobernante. Y varios pasajes, a mi juicio, y según mi experiencia investigando este texto, establecen explicaciones del sacrificio y de los rituales respecto de esta misma diferenciación social. Es decir, las funciones que tiene un rito respecto del gobernante difieren de las funciones que tiene ese mismo rito respecto del pueblo. Este pasaje, el último que cité, así como otros que también podría citar, dan cuenta de que la función pragmática, social, pedagógica del ritual respecto de la adquisición o la entrega de enseñanzas, esa es una función que está casi siempre reservada al pueblo. Mientras que las otras dimensiones que yo definiría no solamente como espirituales o religiosas, sino que incluso como místicas, hacen referencia al gobernante. Por ejemplo, un mismo término que ya lo cité anteriormente, que lo traduce Biot, pero no le da mayor atención, hace referencia también a eso, ¿no? Los altares de la montaña y los ríos alojaron a los fantasmas y espíritus. Ahora, ese mismo proceso de alojar o albergar es también una prerrogativa real. Es decir, en un comentario adosado a este mismo fragmento, un académico chino de la dinastía, ya no recuerdo cuál, explica explícitamente que esto es algo que ya sí se dice acá, se habla de los altares de las montañas y los ríos, se habla también del templo ancestral, pero específicamente en este caso, esto es algo que solamente el rey podía hacer. La serie de sacrificios que acá se describen, a excepción de los sacrificios de los 5 sacrificios del hogar o de la casa, son prerrogativas reales. No cualquiera podría simplemente realizar esos mismos sacrificios, sino era el rey propiamente tal, es decir, el soberano, el monarca, luego era una persona que pertenecía a la burocracia estatal, que tenía la prerrogativa de realizar ese ritual en su nombre, básicamente. Entonces, hay una diferenciación ahí social y política súper importante que hasta ahora creo que no ha sido reconocida en la literatura.
es la medida precisamente que ha primado esa misma interpretación secular. O sea, ya se podría seguir otro camino y tratar de explicar por qué ha primado tanto, qué funciones cumple la primacía de esa misma interpretación, qué beneficios en términos de la circulación de conocimiento entrega la adopción de ese marco secular. Eso es todo una línea de investigación súper interesante, pero que no puedo hacer referencia ahí acá, ¿no? El hecho es que ese marco secular sigue siendo muy importante a la hora de explicar el EEG y tiene sus cosas buenas, por así decirlo, tiene sus puntos fuertes, pero también tiene sus puntos débiles. Y esto es lo que quise hacer ver hoy. Creo que es importante, ya como conclusión, por lo tanto, entender que si bien es cierto que existe esa dimensión funcional, pedagógica del ritual, es también cierto que existe una función espiritual, religiosa, incluso mística del mismo. Y por lo tanto, esta es una manera de entender la actividad política y religiosa que no implica una relación de contradicción o exclusión, que es por definición, por lo tanto, una manera de entender estas cuestiones post-secular, que se ubica más allá de ese marco que ya hemos establecido. Y, naturalmente, he querido hacer entender que, por lo tanto, la lectura secular, como existe específicamente en referencia al Gigi, no está dando cuenta del tema. Y que es precisamente por esa misma razón necesario ir más allá de ella. Por otra parte, y a modo de epílogo, diría que esta relación de coexistencia entre lo religioso y político nos permite también dar cuenta de lo que de hecho es nuestra propia realidad. Es decir, como, digamos, ciudadanos de una república, de la República de Chile. Respecto de la siguiente pregunta, ¿realmente abandonamos por completo la religión en nuestra vida política? ¿Realmente la exorcizamos de esa manera que se dice que los propios chinos antiguos que lo hicieron? ¿Pero lo hicimos acaso nosotros mismos que hemos vivido bajo no es ni siquiera la fuerza, sino que el monopolio del relato secular? Sí, ¿qué más secular que una república? O sea, incluso en ese contexto, si uno mira los funerales de Estado del presidente Piñera, se va a fijar que parten desde la Catedral de Santiago. Y eso es de hecho lo que me invitó a hacer esta reflexión final. El notar simplemente de que, porque yo de eso no sabía, la verdad. Nunca había visto un funeral de Estado. Me metí en YouTube, fui a ver el funeral de Estado y parte en la catedral. O sea, y eso sin mediar mayores explicaciones, de ser una práctica establecida, donde la iglesia juega un rol fundamental. Y eso no se cuestiona, es decir, se hace nomás, es decir, obvio parte ahí. No, supongo que se pueden hacer excepciones. No sé cómo funciona eso, pero el hecho es que una cuestión tan sencilla como esa apunta respecto del hecho de que no parece ser cierto que la religión abandonó por completo la vida política. Y eso es algo que no hay que ver como algo malo, no intento decir eso, sino más bien intento decir de que textos como el ILG, donde la religión y la política conviven, quizás nos permiten iluminar aspectos de nuestra misma vida republicana que otros aspectos no podrían. O visto de otra manera, es un texto que no tiene por qué ser visto como algo tan foráneo, como algo tan extraño, en términos de esa convivencia entre lo uno y lo otro. Y eso apunta a la dimensión de la possecularidad, que es algo que ha sido explicado por algunos académicos que han acuñado precisamente este término, ¿no? Entre ellos Habermas, Berger, Casanova, etc. En particular, Habermas ha sido muy influyente en ese proceso.
en el cual básicamente en las publicaciones que ha hecho durante los últimos 20 años, una de las grandes cosas que ha dicho es, bueno, el secularismo, así entendido de manera tradicional, ya fracasó. Lo único que podemos hacer es buscar formas de integrar las religiones que siguen, que perviven, querámoslo o no, e integrarlas a la vida republicana. Naturalmente, Habermas lo dice respecto de la presencia de la religión musulmana en la sociedad alemana. Que obviamente es algo que, digamos, es algo con lo cual los alemanes siguen tratando de dar cuenta, ¿no? Pero es algo que aplica también para nosotros, ¿no? Y nada, en ese sentido creo que textos como el Li nos permiten hacer aportaciones a ese mismo debate. Y eso, con eso termino entonces. Gracias. Bueno, muchas gracias, Manuel, por esa charla muy interesante sobre el Li, que da mucho para pensar también. No sé si usted tiene preguntas, tenemos unos minutos, podemos abrirlo un poquito. ¿Cuánto rato hablé? Más que media hora, pero todo bien, estamos dentro del tiempo. Dale. Sí, o sea, la idea es que cerrar todo ya antes de las 3. Ya, dale. No sé, yo tenía una pregunta, bueno, me quedé pensando mucho para leer, también a los brahmanes de la India, etcétera, etcétera, pero yo quería preguntar otra cosa. Como me gusta que dividiste la charla entre con la parte hermenéutica, con la filosofía de tu proyecto y después como comenzaste a mirar el texto así particular. Me interesa que existe como una especie de, bueno, crítica a este Michael Poet y todo su grupo, como diciendo que faltaba como sensibilidad de los pueblos, pero que también como faltaba esa perspectiva más como religiosa quizá. Y yo quería preguntar cuál es la relación entre la sensibilidad y lo religioso exactamente, porque ahí son dos ideas que podrían ser claro, o no, sí. No sé, como un poco profundizar en eso. Como, sí, por supuesto, claro. Claro, como una lectura no secular y también una lectura así quizá más sensible, tomando más en cuenta la perspectiva de lo mismo, así chinos antiguos de la época. ¿Cómo van así, no sé si Claro. Bueno, la respuesta para eso creo que es la siguiente. Es preciso cultivar una sensibilidad respecto de la alteridad de un texto, que no es moderno, ¿no? Es decir, Gadamer cuando desarrolló toda esa forma de entender la aproximación a un texto, tenía en mente su propio trabajo con textos premodernos, ¿no? O con textos de la modernidad temprana, etc. Y básicamente lo que él recalca es que es preciso aproximarse a esos textos con una mente abierta. Y eso, por lo tanto, implicaría una sensibilidad respecto de la manera en la que esos textos muchas veces funcionan más allá de los marcos a los cuales nosotros mismos adherimos. ¿Qué lugar tendría la religión en esa misma manera de aproximar un texto? Bueno, el hecho de que precisamente una de las características de un texto como el Li es que se ubica más allá de lo secular. Es un texto que nació en una época en la cual la mera distinción entre lo secular y lo profano realmente no existía. Es necesario, por lo tanto, desarrollar una conciencia de eso a la hora de acercarse a un texto de esta naturaleza. En la medida en que desarrollamos una mayor sensibilidad, también nos abrimos a la posibilidad, por lo tanto, de que exista una dimensión religiosa en el texto, de que exista una dimensión espiritual en el mismo, más allá de que nosotros mismos no lo reconozcamos en nuestra propia vida. Yo, por ejemplo, no me considero una persona religiosa. Nunca he practicado una religión realmente.
en mi casa, con mis padres, nunca realmente hicimos eso. Pero aún así, creo que siempre he estado abierto a la posibilidad de que otros sí tengan esas creencias. Y más aún si se trata de personas